En sus textos, en esa única novela imposible que sus seguidores soñamos a veces, la literatura es una forma de obsesión y de soledad. Es también una conciencia, la valentía, la fragilidad y la rabia. En ellos muchas veces podemos reconocer un retrato o un autorretrato suyo, que es el de un escritor que, a espaldas de su generación y las otras, la del boom, la de las novedades y modas, está a solas, sumergido en la escritura de un solo libro, una novela, que era una novela para él, que nunca parece terminar en medio del insomnio, del trabajo fiscal, del periodismo, el exilio, la crianza de los hijos y de los premios y el silencio que siempre los sigue. Entonces, la suma de su narrativa puede leerse como un proyecto radical que cruza todos los géneros y que presenta una pesadilla disparada a lo largo del siglo pasado. Tejida con las hebras sueltas de hechos silenciados, esa pesadilla es también una historia de la sangre que cruza la vida chilena, desde la conquista hasta el golpe de 1973. Sin concesión alguna, la de Droguet es una vanguardia que no teme narrar las coordenadas de la pobreza ni abordar las formas del olvido, deteniéndose en la consunción de los cuerpos y explorando los límites del lenguaje al referir las vidas de asesinos y de bandoleros, de obreros alucinados y de jóvenes exterminados. Eso es parte de la introducción. Recién estamos adentrándonos a lo que va a ser este viaje por la rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet de Álvaro Bizama, destacadísimo escritor y académico que nos acompaña acá en el estudio. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Así que, Además, me encanta que estés en la radio. La última vez que hablé contigo, que hablamos sobre el libro de Pablo de Roca, que me pareció algo bien parecido. Sí, es que la lectura de este libro. Muy parecido y muy distinto. Así como... Para mí, por lo menos, yo lo escribí, entonces tengo una vibra como... Sí, el de Roca era un libro sobre una comunidad, en cierto modo. Y este es un libro sobre un autor que está muchas veces muy solo. Sí, ahora, a mí como lectora me pasó en ambos casos de que estoy leyendo una biografía que se lee como una novela, pero probablemente en ambos casos, y quizás un poco más en este, también es una historia cultural de Chile del siglo XX. Porque hay mucho... Tú vas, Droguet en este caso es el árbol, ¿cierto? En donde vamos haciendo el recorrido, pero está lleno de ramas y hay un montón de personajes notables, algunos que conocemos más que otros, ¿no? Como, no sé, Rojas, por ejemplo, ya Claro. sabemos quién es, está instalado, no sé qué, o Alone, pero hay otro montón de personajes que tú vas mostrando en el libro, su relación con él, que no teníamos idea que existían y que de alguna manera dan cuenta de la intelectualidad chilena del siglo XX. Sí, ahora, eso no es... gracias por la buena onda y por las palabras y por estar acá, por la invitación. No, primero lo que yo creo tiene que ver con que cuando uno habla de un autor, esos libros existen en el mundo, existen en su época, dialogan con su época, inclusive en el caso de Droguet, que es un autor que tiene muchos libros que estuvieron perdidos mucho tiempo, que estuvieron enterrados en cajones o que no publicó, ese silencio también es para mí un silencio relevante. Entonces, leerlo era leerlo también en relación a los ecos de sus pares, los ecos de la sociedad, los ecos de ese Chile. A mí me pasó que cuando estaba armándolo y estaba escribiendo, pensando o leyéndolo, me di cuenta, claro, que buena parte del texto o lo que pasaba con la literatura de Droguet transcurría en un Santiago que estaba en la avenida Mata, que llegaba hasta el Forestal, donde estaba el Altillo, sobre todo su periodo de formación, la década del 30, el Altillo Ercilla, luego pasaba a La Moneda o pasaba al Seguro Obrero. Entonces, era un mapa de un Santiago de la primera mitad del siglo XX, un Santiago es Santiago que crece y se transforma en una metrópoli, es Santiago que es Santiago contemporáneo, es Santiago que es un Santiago que está vivo, y yo creo que la prosa de Droguet recoge esa vida, recoge esa intensidad, recoge esa fuerza. Entonces también había que pensar en esa literatura como un eco del otro, como un eco de otras literaturas, como un eco de la ciudad, como un eco de la política, como alguien que preserva y escribe ficción, porque en esa ficción, yo creo, en el caso de Droguet, confluyen todas sus otras líneas de escritura: el periodismo, el derecho, su lectura de la tradición como un lector de la literatura chilena y también de la literatura francesa o inglesa. Entonces, yo creo que ahí estaba esa búsqueda, esa clase de conexiones y esa clase de encuentros. A mí me parece, por ejemplo, que Droguet publica su primer libro, que es Los asesinados del Seguro Obrero, si no me equivoco, el año 40, y en ese momento él por esos años está terminando Derecho en la Universidad de Chile, y va a la Biblioteca Nacional a escribir su tesis de grado, y cuando está escribiendo la tesis de grado se da cuenta de que lee a Crescente Rázuriz, que era un cura, que también era historiador, un texto de él sobre Pedro Valdivia.
y decide no terminar derecho, dedicarse a hacer novelas. Y escribe al vuelo 3 novelas históricas que se publican 20 o 30 años después. O sea, me parece increíble. Tú marcas ese momento Claro, en el libro. Entonces, aquí pasó. Claro, porque cuando Droguet se pone a escribir esas novelas históricas, Encina está escribiendo su historia de Chile, o está publicando su historia de Chile por nacimiento, y es un bestseller. Entonces, a esa historia de Chile más o menos popular, que es un bestseller que vende 200.000 ejemplares en 20 tomos, y que luego los militares transforman por medio de la revista Ercilla en estos fascículos de la década del 80 en casi su historia oficial. Droguet escribe esta otra historia, que es la historia de la conquista, de la fundación y destrucción de Santiago, donde tenemos imágenes donde, por ejemplo, un cóndor baja del cielo y se come un español. Es interesante ese juego, ese juego espejo para mí. Por Ahora, cuando yo supe, Álvaro, que tú estabas escribiendo este libro sobre Droguet, yo me subí las manos, dije, eso quiero leerlo, porque, bueno, conozco tu literatura, pero además tu entusiasmo por la literatura chilena como académico, como investigador, y eso es algo que se exuda el libro, ¿no? El libro está lleno de entusiasmo, está lleno de amor por el autor y de dolor también por el autor, pero sobre todo yo quería leer este libro porque a mí Eloy me voló la cabeza cuando lo leí. Lo leí grande. Es increíble Eloy. Entonces, lo que me pasó cuando lo leímos para la República de las Letras hace unos años atrás, y yo era como, ¿por qué yo no leí esto antes? ¿Y cómo diablos se escribió este libro? Porque es tan raro para lo que se nos dice que es de la literatura chilena de esa época. Es rarísimo. O sea, de mediados del siglo... Él está haciendo... O sea, llámele el Tit, digamos. Es lo único que se parece a Eloy muchas décadas después. Yo creo que Diamela el Tit es una gran lectura de Droguet. O sea, ya es cuando... O sea, si me preguntas qué brújulas tenía yo desde el punto de vista crítico, para mí los ensayos del Tit sobre Droguet fueron muy importantes. Claro, pero lo que estoy tratando de decir también para que la gente se ubique es tan vanguardista... Pero su vanguardia no solamente está en la manera en que estructura sus libros, sino también en las cosas en las que se fija. Claro. Ahora es una vanguardia muy, muy, muy bella. O sea, Eloy es bella en el sentido de que es capaz de construir una poesía de la violencia. Es capaz de escribir la última noche de un bandido. Eloy es la última noche del último de los bandidos chilenos, que era el nieto Eloy, que fue cazado por la policía chilena a comienzos de los años 40, luego de haber sido indultado por Arturo Alessandri una semana antes de que dejara el cargo, dejara la presidencia del 38. Pero lo matan ahí. Entonces, pero lo que en vez de ofrecer un texto documental, lo que ofrece Droguet es una alucinante última noche fosforescente, yo diría, llena de flores y violencia. Claro, pero está desde la subjetividad del personaje. Por supuesto. Además, sin juicio respecto a ese personaje. No, porque él le otorga una compasión a los desesperados. Sus héroes son asesinos, son víctimas, son chicos y chicas abusados, Droguet trabaja con los materiales de una sociedad que en el fondo esa sociedad no quiere ver, y desde ahí construye su literatura, pero en vez de ofrecer un documento, en vez de ofrecer una etnografía, en vez de ofrecer una cosa didáctica y militante, ofrece la experiencia arrebatadora y arrasadora de un lenguaje que nos propone estas novelas que son absolutamente inmersivas, donde nos vamos a vivir y en cierto modo la experiencia de la literatura nos cambia, nos transforma. Pasa con Eloy, pasa con Patas de Perro. No, y Patas de Perro es como la tuya y dos más. Claro, y él pasa con El compadre, pasa con Sobre la ausencia, pasa con Según pasan los años, compañero Allende, pasa cuando escribe no ficción. Es interesante la pregunta de Droguet, porque Droguet es un gran escritor de no ficción. Los perfiles que escribe, Manuel Rojas, Francisco Coloane, Alberto Romero, Alfonso Escudero, son perfiles donde la memoria propia se junta con la lectura de los libros y se junta también con una historia cultural. Entonces Droguet es alguien que justamente también entiende el periodismo y cambia el periodismo desde otro lugar. O sea, yo creo que a Droguet hay que leerlo al lado, por ejemplo, de Rodolfo Walsh y Operación Masacre. Claro. Esa clase de operaciones hace, y a mí me parece interesante leerlo porque toma posición. Siempre toma posición. Yo lo digo en un momento del libro, no perdona y tampoco va a ser perdonado. O sea, y eso construye una literatura muchas veces muy solitaria, que se demora muchos años en tener lectores como ad hoc. O sea, yo diría hasta mitad de los 60 que empiezan los jóvenes de una o dos generaciones bajo Droguet, no sé, Jaime Concha, Dorfman, Matelar, Escármeta, Alfonso Alcalde, Patricio Mans,
a leerlo y a entenderlo. Ahora, quizás ahí también, y vuelvo a recordarles que estamos conversando con Álvaro Bizama a propósito de su más reciente libro, que está dedicado a la literatura de Carlos Droguet y a su vida, La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet, que está editado por la UDP. Tiene esta excelente colección, yo creo la mitad de la colección, o sea, como es tremenda la colección, Vidas Ajenas, pero pensaba también en uno de los grandes descargos que hace Droguet por escrito tiene que ver con la muerte de Pablo de Roca. Sí, absolutamente. Y le da durísimo, ¿cierto? Al medio, le da durísimo a la editorial, le da durísimo todo, como a los asesores, a la industria, a todo. Pero yo pensaba, me pasaban ahí dos cosas, así como espejeando, y te lo lanzo así como teoría. Me pasaba que no es casual que tus libros hayan sido los últimos sobre ellos dos, sobre Pablo de Roca y sobre Droguet. No es nada casual. Eso. Mira, no es nada casual. No, y de ahí cuento, bueno, pero es bastante menos conspirativo de lo que parece. No, pero lo otro es como estamos hablando de dos personajes que sin duda cambiaron la literatura chilena, pero que lo entendimos mucho después. Sí, yo creo que hay una cosa. Primero, yo creo que la literatura muchas veces es posterior, o sea, lo que sucede en literatura, los efectos pueden pasar 20, 30, 40, 50 años y ahí van a encontrar lectores o van a encontrar recepción. En el caso de Roca con Droguetes, para mí es más o menos sencillo. Yo ya he escrito Mala Lengua, que era este perfil de Pablo Roca que salió por Alfaguara, y el año 2020, en plena pandemia, yo estábamos corrigiendo las pruebas de imprenta. Yo había terminado de escribir eso y estábamos corrigiendo las pruebas de imprenta. Y la revista Dossier de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP me pidió y armé un perfil de Droguet para esa revista. Perfil largo. Y entonces cuando estaba terminando de escribir de Roca, estaba trabajando en ese perfil. Y los dos eran amigos, eran muy amigos. Pero además son un tipo de bicho parecido. Sí. Y que no son parecidos entre ellos, pero distintos a todos los demás que los rodearon. Sí, está muy cercano. Es muy bello el texto de Carlos Droguet sobre Pablo de Roca, que se llama Trayectoria en la Soledad, que él escribió en los 70, a la luz de una antología que hace para Casa de la América en Cuba. Hay varias versiones de ese texto. Pero es muy bello porque en ese relato, pues digo relato porque también es un ensayo, pero también es una crónica, de Roca lo está llamando todo el rato para que lo vaya a ver, porque tiene algo que decirle. Y al final Droguet no va a verlo o no alcanza y se entera de la muerte. Entonces, y habla en el funeral y luego escribe en Punto Final sobre De Roca, pero hay una continuidad ahí, hay un encuentro, hay un Chile parecido, en la sensación de ser testigos del siglo XX, increpar ese siglo XX y no resignarse a él. Claro, pero están de alguna manera de espaldas al status quo del momento. Por supuesto. Pero el estar a espaldas del status quo también significa leer otras cosas. Significa encontrarse con otras cosas, significa construir otras comunidades, significa encontrar otros diálogos y otras tradiciones. Pasa con De Roca y pasa con Droguet. O sea, me parece que con Droguet cuando lee a Coloane o lee a mismo De Roca o lee a Manuel Rojas o lee a María Flora Yáñez, por ejemplo, está también construyendo esa tradición y está tratando de encontrarse con lo otro, y está pensando justamente en esa literatura chilena como un territorio que habitar y con el cual dialoga. Por eso dialoga muy bien con los escritores jóvenes de finales de los 60, comienzos de los 70. O sea, Alcalde, Escármeta. Los mejores ensayos, yo creo, sobre Droguet algunos de los mejores ensayos sobre Droguet provienen de esa época. Jaime Concha. Es muy interesante cuando uno lee a Droguet, por ejemplo, a la luz de Jaime Concha, que escribió Baquimantú, en esta colección Nosotros los Chilenos, un libro que se llama Novelistas Chilenos, que entiende la literatura chilena a partir, por ejemplo, de las revoluciones y de los movimientos sociales. Claro, pero... Y ahí Droguet entra y dialoga y es una figura con mucho ascendiente. Claro, pero lo dejaron afuera de todos los otros catálogos y antologías de los 50, de los 40, a pesar de que él ya estaba produciendo. Estamos conversando con Álvaro Bizama y a lo mejor ustedes nos escuchan y dicen, ya, pero estos dos son unos embalados de la literatura y están hablando de libros. Yo lo que quiero advertir es que este libro es especialmente entretenido, que también me pasó con el de Roca, que yo lo disfruté mucho. Uno lo puede leer como novela, está lleno de datos, si uno quiere leerlo con un cuaderno al lado para ir anotando referencias, ¿cierto? Y buscar otros libros y lo que sea, va a pasar, pero también uno lo puede leer como una novela sobre un personaje que transcurre el siglo XX, y una cosa que a mí me cruza mucho de este personaje en particular es su soledad. Sí. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, él se enamoró tempranamente, se casó, fue papá,
pareciera, por lo menos en comparación con De Roca, que tú cuentas la historia y es bastante más tormentosa, No, acá parece que hubiera como una vida familiar más o menos tranquila, pero él constantemente se siente solo, habla de la soledad y, claro, qué decir respecto a su medio literario, ¿no? Y a pesar del reconocimiento, porque él va a tener reconocimiento. va a tenerlo. Ahora yo creo que, te prometo que no me acuerdo quién lo dice, el escritor era un exiliado dentro de su propia lengua. Siempre me acuerdo de esa frase. Y yo creo que de ahí viene también la soledad de Droguet. Droguet queda huérfano de madre muy joven, a los 6 años de edad. Y esa orfandad, en cierto modo, lo define. Esa orfandad también define desde donde lee. También tenemos que pensar que Droguet ofrece una experiencia literaria radical. O sea, ofrece una experiencia literaria radical que también obliga también al lector a tomar decisiones respecto a lo que está leyendo. No es una experiencia consoladora. Lo que ofrece Droguet es una, yo diría, una literatura nocturna, una literatura de la violencia, una cosa muy bella, pero a la vez muy radical. Y sus héroes son... que ofrece, me gusta mucho la frase que tiene un escritor inglés que se llama James Graham Ballard, que escribía ciencia ficción, y ocupaba la expresión metáforas extremas respecto a lo que sea con los libros. Yo creo que Droguet nos ofrece metáforas extremas de las cuales leer la sociedad chilena. El niño que tiene los pies de perro, en patas de perro, Bobby, la imagen de la catedral explotando en sangre y excremento sobre la ausencia, los asesinos seriales que aparecen todas esas muertes, pero por ejemplo tiene una novela que a mí me gusta mucho, que se llama El hombre que había olvidado, sobre un joven que es un estudiante de Derecho que trabaja en un diario, que está enamorado de una muchacha con la cual va y viene, y de pronto se pone a investigar el caso de un asesino serial que va dejando cabezas de niños cortados a lo largo de Santiago, y empieza a sospechar que el asesino serial es Cristo. ¡Chan! ¡Chan! Oye, Eso es Droguet, o sea, ¿sí? Esto del año 67, o sea, ¿qué te está proponiendo? Está proponiendo algo que es insoportable y a la vez atractivo y a la vez es absolutamente y es súper incómodo. Y yo, incómodo. por ejemplo, tú dices en algún momento cuando sale, no me acuerdo si Patas de Perro ahora o Eloy, y que Alone, que era como el crítico más importante en esa época, como que se enoja que no sea que sea tan radicalmente, tan desagradable. Porque, digamos, leer, a mí Eloy me parece, Patas de Perro es desagradable, es muy dura. Sí, pero hay un momento que el lirismo es tan absorbente que trae en el lenguaje. Por supuesto, pero uno tiene que entrar, Sí, no tiene que resistirse. entrar, sí. Y para cerrar, pensaba en que al final del libro, Álvaro, tú nos haces una lista de la cantidad de reediciones. Hay un montón de libros de Droguet que todavía no se editan. Sí. Casi todo su exilio está ahí como Hay guardado. mucho guardado. Pero hay un montón de cosas que ha estado editando distintas editoriales, especialmente La Pollera. Tiene un montón de... La de Pollera, Droguet. Carbón, en este punto yo creo que son La Pollera, Carbón y Suramérica han hecho básicamente los libros que están circulando por ahí. Y preguntarte para cerrar, ¿no? ¿Por qué crees que hay como este retorno de Droguet a las librerías, diríamos, al mundo editorial? A ver, yo tengo dos explicaciones. Una, porque es un autor sobre el cual es necesario volver y sobre el cual hay que esa reconstitución de archivos o de republicación de obras es absolutamente necesaria porque tiene que pasar desde el punto de vista de la tradición. Eso lo digo desde el punto de vista del campo editorial. Desde el punto de vista literario, yo creo que lo que hace Droguet de pensar en la novela como una suerte de ejercicio donde la biografía y la ficción van juntos, donde la memoria y la vanguardia van juntas, donde la escritura de la previa experiencia y la escritura de la deriva de la ficción van juntas, es completamente contemporánea, actual. Entonces, yo digo eso, el mundo de la autoficción, el mundo de la experiencia donde se exhibe el yo como categoría central, en el mundo donde se escribe de cuerpos y abuso de cuerpos, Droguet escribió de eso. Escribió sobre cuerpos que se repiten durante el siglo XX, escribió sobre el funcionamiento de la violencia sobre la sociedad, y eso, en vez de transformarlo en una cuestión meramente discursiva o retórica, lo transformó justamente en una experiencia literaria, lo transformó en una manera de entender el lenguaje. Entonces, cuando accedemos a Droguet, accedemos también justamente a ese juego en el lenguaje donde está sucediendo todo esto. Sí, bueno, hay un montón de razones para leer a Droguet y hay un montón de razones para leer este libro, La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet. El entusiasmo, el amor y el conocimiento de Álvaro Bizama sobre la literatura y el autor es de verdad súper contagioso, así que se los dejo ahí recomendado. Está por Ediciones UDP. Muchísimas gracias, Álvaro, Gracias, por venir. Antonella, siempre un gusto, así que gracias a todos y todas por escuchar. Saludos. Nosotros vamos a